Mis queridas amigas y amigos, un grato placer nuevamente estar con ustedes y seguir conversando de este libro maravilloso que vamos a estudiar durante este año, Doctrina y Convenios, exactamente. La semana pasada hicimos una introducción y hablamos un poquito de muchos temas en realidad, fundamentalmente del gran mensaje, la gran noticia que significa la restauración del Evangelio. ¿Cómo no va a ser una noticia maravillosa si es probable que mucha gente que vive en este mundo no tiene la menor idea con respecto a esto? Nunca he escuchado en relación a que hoy día Dios se comunica con, con la gente, con los profetas, con profetas vivientes. Es probable que mucha gente no sepa en relación a esto. Eh, el profeta Nelson, nuestro querido llamado profeta, hace algunos años, específicamente en el 2020, en el 2020, recuerdan ustedes, lo mencioné la semana pasada, tuvo la iniciativa junto con la presidencia de la iglesia, los 12 apóstoles, de poder generar un documento en función de la conmemoración del bicentenario de la visita de nuestro Padre Celestial y Jesucristo a José Smith, un evento extraordinario. Y ellos dijeron, bueno, no nos interesa quizás como prioridad poner un gran monumento, un gran recordatorio visible, sino que queremos hacer algo un poco más profundo y que vaya al corazón de las personas. Y se generó entonces este documento precioso que lo leyó específicamente el profeta desde el lugar de los hechos, de esa arboleda sagrada en Palmira, Nueva York. Hablábamos también de la importancia de entender, porque se habla mucho de la restauración, pero ¿la restauración de qué? Tan simple como la restauración del Evangelio, de la iglesia, que Jesucristo en el meridiano de los tiempos organizó, enseñó a la gente, partió con un bautismo, llamó personas capacitadas para poder recibir esa autoridad y que ellos pudieran entregar el Espíritu Santo a todos los miembros. Él generó una congregación, un lugar para que la gente pudiera venir a hacer convenios con Dios y cumplirlos. La importancia de pertenecer a una iglesia, primero de organizar una iglesia para que los miembros pudieran fortalecerse, perfeccionarse, como hemos escuchado en estos últimos días también con respecto a perfeccionar a los santos. Este es un propósito de la iglesia. Y Jesucristo lo entendía muy bien. Él formó una iglesia, la instituyó y empezó a ayudar a la gente. E instó a los apóstoles a que pudieran llevar este evangelio a todas partes del mundo. Y sabemos exactamente lo que ocurrió. Y es muy importante entender lo que pasó después de la muerte de Jesucristo y también el martirio de cada uno de los apóstoles. Efectivamente, la autoridad cayó, la verdad se perdió sobre la tierra, aunque quedaron porciones de verdad a través de todo el mundo, personas a lo mejor escucharon esos mensajes en algún minuto y por supuesto tenían parte de la verdad, pero la organización propiamente tal, con la autoridad correcta, fue sacada sobre la tierra. Hablábamos la semana pasada muy rápidamente, pero no quiero que ustedes se queden solamente con el enunciado de algunos versículos del Nuevo Testamento, sino que vayan y lo estudien. Estamos hablando específicamente de la apostasía. Pablo, este apóstol extraordinario que prácticamente predicó 30 años al final de su vida, después de su conversión. ¿Recuerdan ustedes este Saulo de Tarso que tanto conocemos? Bueno, ese Pablo fue a muchos lugares, incluso llegó hasta Roma, enseñando cosas. Y hay dos escrituras fundamentalmente que quiero que ustedes no lo olviden, que está en el Nuevo Testamento. Y quiero que ustedes, la mencioné yo la semana pasada, pero no quiero que ustedes queden solamente con la mención del versículo, sino que vayan y lo lean. Solamente lo voy a mencionar ahora rápidamente y ustedes lo profundizan en el contexto. Después que Cristo se fue, todo el mundo comenzó a hablar de que Cristo iba a volver. Y ya, a lo mejor iba a volver mañana, pasado mañana, el próxima semana, el próximo mes. Y la gente comenzó a especular con respecto a la segunda venida del Salvador. Y Pablo toma esta situación que estaba viviendo la gente para enseñarles que Jesucristo no iba a venir por segunda vez sin que antes ocurriera un evento muy importante.
Y eso es lo que quiero leer en este minuto. Fíjense con qué claridad Pablo lo explica. Dice, pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro recogimiento con Él, ¿ok? No os cambiéis fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hay mucha gente que comenzó a especular y les decía, no se confundan. Parece que las especulaciones y la gente que confunde ha estado y seguirá estando muy cerca de nosotros y no se cansan de desviar los correctos conceptos que nosotros aprendemos. En el versículo 3 dice, no se engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Clarísimo. Fácilmente entender de que por favor no se confundan con respecto a la venida de Jesucristo por segunda vez. Esto no iba a ocurrir sin que antes no se viviera en todo el mundo una apostasía. ¿Y qué es lo que es la apostasía? Ustedes ya saben, el alejamiento de la verdad, que puede ocurrir en forma individual para una persona. Yo podría caer en una apostasía si me aparto de la verdad, pero en este caso el mundo cayó en una apostasía, porque la verdad completa fue sacada, la autoridad fue sacada y la iglesia verdadera, que cuando Cristo estuvo aquí organizó, finalmente cayó. La iglesia, con todas sus ordenanzas, con todas las enseñanzas, con todo lo que Cristo enseñó, no estaba sobre la tierra por causa de las acciones de las personas que aquí vivían. Por lo tanto, esta apostasía efectivamente se verificó, efectivamente ocurrió. Y estando en esa circunstancia es que aparece este joven con algunas dudas, con algunas preguntas, y que finalmente nosotros ya sabemos lo que ocurrió en el año 1820. Pablo explicaba exactamente lo que iba a ocurrir en ese tiempo y lo estampa aquí en el versículo 3 y 4 del capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Y dice así, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Era exactamente el escenario que José Smith y su familia y todas esas personas que vivieron en esa época pudieron verificar con sus propias vidas. Eso era exactamente el medio ambiente que rodeaba a la época en que José Smith estaba en este lugar. Por lo tanto, él tenía esa necesidad de poder saber exactamente a qué iglesia unirse y sentir, bueno, yo sé que Dios prepara desde antes de la fundación del mundo a esta gente, pero ese José Smith a los 14 años probablemente no tenía mayor información. Él simplemente sintió el deseo de orar, de preguntar a su Padre Celestial y acudir a este maravilloso versículo que ya hemos hablado, en la cual tenía la seguridad que preguntándole a Dios, él podía dar la respuesta a sus preguntas. Vamos a aprender mucho este año. Así como José Smith aprendió con estas preciosas revelaciones, nosotros también, como siempre digo, de rebote, vamos a aprender muchas cosas que son interesantísimas para el crecimiento espiritual y para saber exactamente que somos partes y testigos presenciales de esta restauración, que voy a repetir varias veces este mismo concepto, como dijo Elder Uchtdorf, continúa el día de hoy. Esto no ha terminado. La restauración es un proceso en que estamos viviendo día a día. Bienvenidos entonces a estos análisis del libro Doctrina y Convenios en Compartiendo con Luis Calquín. La semana pasada les decía, ¿se imaginan la cantidad de información
que debería recibir una persona que eventualmente pudiera comenzar a restaurar la iglesia de Jesucristo. No puedo imaginar la cantidad de información que esa persona debería recibir. Bueno, José Smith, poco a poco, paso por paso, gota por gota, tómenlo o llámenlo como ustedes deseen, comenzó a recibir estas maravillosas instrucciones. Todo partió, sin ninguna duda, ese día de primavera de 1820, cuando nuestro Padre Celestial y Jesucristo se aparecieron. Pero pasaron 3 años, cuando, recuerdan, el ángel Moroni se apareció en su cuarto y le comenzó a hablar en relación a estas planchas que estaban ocultas y que él, después que su padre le pasó, estoy hablando de Moroni, después que su padre le pasó las planchas entonces, y ya el año pasado estudiamos mucho en relación a eso, le contó en relación a todos estos sagrados documentos. Me habría encantado haber estado en alguna de esas reuniones de capacitación. Toda la información que recibió José Smith. En esa aparición de esa noche se repitieron en varias ocasiones. En la mañana siguiente, Moroni continuaba instruyendo y leyendo algunas escrituras del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que definitivamente le dieron un contexto bastante amplio a lo que correspondía a esa obra que se venía. Después José Smith intentó sacar estas planchas, recuerda, fue al lugar, al Cerro Cumora, y Moroni le dijo, no, todavía no es el tiempo, necesitamos seguir aprendiendo algunas cosas. Y ahí se le dijo que debía esperar 4 años, yendo cada día de ese día por 4 años, hasta que finalmente él recibió estas planchas en su mano con la responsabilidad de traducirlas. Y sabiendo todo lo que eso significó, fue un gran desafío. Les comentaba yo la semana pasada que José Smith tuvo 2 años estas planchas en su mano, de las cuales tan solo 2 meses y un par de días fue el momento en que él tradujo el Libro de Mormón en forma concreta. O sea que estuvieron prácticamente 22, 21 meses y medio, no sé, más o menos. Estas planchas estuvieron ocultas para que la gente no las robara, entendiendo que eran de oro, por un lado, y hay gente que definitivamente quería destruir el mensaje también. Habían varias intenciones y por supuesto no tiene que haber sido fácil para José Smith haber vivido en esa etapa. Tuve la oportunidad de estar en esos lugares sagrados un par de veces y pude estar en los lugares exactos donde José Smith escondió por mucho tiempo estas planchas. Tiene que haber sido, insisto, un momento de mucha, no sé, dolor de estómago, digo yo, responsabilidad, a veces dormir con un ojo abierto, el otro cerrado, sabiendo que podría tener algunas visitas inesperadas. Pero bueno, para mí siempre digo que cualquier homenaje que se le pueda hacer a José Smith es poco con respecto a todo lo que hizo. Y vamos a aprender este año mucho en relación a su gran trabajo, a su gran sacrificio. Y fíjense cómo terminó, a imagen de Jesucristo. Todos los profetas son imagen de Jesucristo. Y finalmente terminó también sellando su testimonio con su propia vida. Imagínense la cantidad de revelaciones que él comenzó a recibir. Gran parte de las revelaciones que se recibieron en el primer periodo, ustedes se imaginan de qué temas estaban relacionadas estas revelaciones. Por cierto, estaban relacionadas con la traducción del Libro de Mormón. No es extraño de que cuando la iglesia se restauró, la iglesia se restauró en el año 1830, en el año 1829 ya el Libro de Mormón estaba listo para ser impreso y salió publicado. E inmediatamente después de eso, entonces, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el 6 de abril,
de 1830 entonces, la iglesia fue finalmente restaurada. Entre paréntesis, todo lo que le estoy contando es muy interesante para poder empezar a chequear exactamente cómo llegaron las revelaciones y cómo se llegó a conocer cada una de las instrucciones que José Smith recibió en estas secciones de Doctrina y Convenios. A diferencia de otros libros canónicos como, qué sé yo, la misma Biblia, incluso la Perla de Gran Precio, el libro de Mormón, son enseñanzas que recibimos y que están dentro de un contexto de alguna historia y que llegó a las manos de algún profeta en algún minuto, se tradujeron o se contaron o se relataron. Y estas doctrinas y las enseñanzas que se desprenden de estos libros están relacionadas con estas historias. Entonces es muy fácil entender de dónde vienen estas doctrinas o por qué Dios instruyó a ciertas personas en ciertos momentos de la historia del ser humano. Pero Doctrina y Convenio es absolutamente diferente. Doctrina y Convenio son revelaciones que se dieron ahora en este proceso de la restauración, pero que no están contenidas en el volumen los detalles de cómo se recibieron estas revelaciones o en qué circunstancias. A pesar de que en cada sección hay un pequeño encabezamiento en la cual uno puede tener una idea más o menos de qué se trata, no hay una visión completa de lo que rodea lo que finalmente resultó la revelación específica en cualquiera de las secciones que podemos estar hablando. Por lo tanto, en este libro específicamente, es muy importante que ustedes tomen un tiempo y que puedan revisar algunas otras ayudas adicionales que la Iglesia proporciona, que están al alcance de todos, incluso en Internet, ¿cierto? Específicamente quiero, por ejemplo, comentarles en relación a un documento que está en la aplicación de la Iglesia, que se llama Revelaciones en Contexto, que es muy tiene una ayuda maravillosa porque da más o menos la idea de en qué forma o en qué circunstancias estas revelaciones fueron recibidas. En realidad, todas las revelaciones siempre son recibidas de acuerdo a lo que se está viviendo en el minuto, alguna pregunta, alguna duda, alguna preocupación que el pueblo pueda tener, o algún profeta, algún líder o alguna persona específica. Y entonces estas revelaciones son dadas para el beneficio de nosotros, por supuesto que sí. Si no hubiesen preguntas, es probable que no hubiesen existido estas respuestas que nos han dado tanta luz. Es por eso también que vale la pena que nosotros entendamos que no es malo tener preguntas. Lo importante es con qué espíritu hacemos estas preguntas. Acuérdense, si lo hacemos con un espíritu correcto, con un corazón contrito, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, como siguen las Escrituras, vamos a obtener la verdad de las cosas por el poder del Espíritu Santo. Y no tan solo del tema específico que estamos hablando, sino que podemos llegar a conocer la verdad de todas las cosas. En ese sentido es importante que ustedes también se hagan preguntas muy legítimas. Y estas preguntas deben ser respondidas, por cierto, con los instrumentos que sean adecuados. De repente hay líderes que pueden ayudar y orientar, pueden haber lecturas que pueden ser muy beneficiosas, pero finalmente, ojalá que podamos llegar a la fuente correcta y preguntar a Dios si estas cosas son verdaderas. Y se van a desplegar visiones quizás no tan espectaculares como los profetas reciben las suyas, pero con lo que respecta a uno, yo les aseguro que va a ser tan espectacular también y no va a tener ninguna diferencia en el impacto que esto puede producir en nuestras propias vidas. Les comentaba yo la semana pasada de mi propio testimonio. A mí nunca se me ha aparecido un ángel ni he visto una visión como José Smith, pero tengo absoluta seguridad de que estas cosas son verdaderas. Han ocurrido cientos de cosas en mi vida, señales de que el Señor me ha hablado en forma particular, individual, insisto, no en una visión ni con una voz que me haya escuchado como podría uno escuchar una canción en la radio o en la televisión, no. Pero esos sentimientos que van al corazón son tan claros y tan, bueno, la palabra es claro, son tan precisos que no cabe duda de que vienen de Dios.
Por lo tanto, yo les insto a que también hagamos esos ejercicios y que preguntemos a Dios si estas cosas son verdaderas. Me encanta leer sus comentarios de muchos de ustedes que me han dicho, yo sé que estas cosas son verdaderas. Y a veces viven en Colombia, en Perú, en Argentina, en Uruguay, en México, personas que me han escrito y me cuentan cosas que son muy similares a las mías, que estamos en lo mismo. Independientemente de las fronteras, los países, Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas y decirnos que estas cosas son verdaderas. Les decía entonces que José Smith recibió y comenzó a recibir una serie de instrucciones. Imagínense ustedes la cantidad de cosas que tiene que haber aprendido en función de poder partir con esto. Cada pregunta, cada cosa que pasaba por ellos, por los líderes en general, el Señor venía en la medida de su voluntad y comenzaba a desplegar estas verdades que son realmente maravillosas. En este punto quiero también repetir algo que repetí mucho el año pasado cuando estudiábamos el libro de Mormón. Y yo siempre les decía, esto es imposible que lo haya inventado José Smith. Esto es algo realmente extraordinario. El libro de Mormón, con toda su claridad, con toda su coherencia en las historias, los nombres, los lugares, imposible que José Smith haya inventado cada una de estas cosas. Bueno, de la misma manera como lo hacía, y lo hice en muchas clases del año pasado, lo voy a repetir también este año. Es imposible que José Smith haya inventado cada una de estas cosas. Por lo tanto, no cabe la menor duda que estas revelaciones vienen de Dios. Y yo lo testifico absolutamente. No tengo ninguna duda que estas cosas son así. Y hoy día vamos a tener un testimonio real de que efectivamente Dios habla a sus profetas. Específicamente porque vamos a hablar de la sección 1 de Doctrinas y Convenios. Pero antes de eso quería yo comentarles estas ayudas extras que tenemos para el estudio de Doctrina y Convenio, porque no podemos tan solo pensar en leer la sección de Doctrina y Convenio y pensar que todo está claro, porque hay muchas preguntas que podrían venir. ¿Por qué se recibieron? ¿En qué circunstancias se recibieron? Y eso entonces lo vamos a aprender en las ayudas adicionales que la Iglesia nos proporciona. Les decía yo, revelaciones en contexto. Está en la página de la aplicación de la Iglesia. Hay relatos también de los santos, hay algunos podcasts también de los documentos de José Smith. Y para qué decir, una de las cosas más lindas que hemos tenido en estos últimos años son estos 4 tomos, y yo creo que el primer tomo nos va a ayudar mucho a estudiar el Doctrina y Convenio este año. Me refiero al libro de Santos. Específicamente, el capítulo 13 del libro de Santos es exactamente lo que corresponde a lo que vamos a ver hoy día cuando repasemos la sección 1 de Doctrinas y Convenios. El 1 de noviembre de 1831, José Smith convocó a un consejo de líderes de la iglesia. Fíjense la fecha, 1 de noviembre de 1831. O sea, prácticamente habían pasado como 1 año y medio de la organización de la iglesia. Sin embargo, en ese punto, ya José Smith había recibido más de alrededor de 65 revelaciones que él tenía. Como les decía, muchas de ellas estaban íntegramente dedicadas a la traducción del libro de Mormón. Entonces habían pasado una cantidad de tiempo, corto por cierto, pero una gran cantidad de información y de instrucción que Dios se les había dado. Ahora, había un personaje que se llamaba, no es importante que a veces se memoricen todos los nombres, ustedes pueden después estudiar la historia. Había un personaje que se menciona, Ezra Booth. Dice que había publicado recientemente una carta en un periódico local en la que acusaba a José Smith de hacer falsas profecías. Estamos hablando de una... José Smith en ese tiempo tenía entre 25 y 26 años. Cualquiera persona que a lo mejor era mayor que él y pudiera ver a este joven profeta actuar y
yo no tengo ninguna duda, y así fue, que tiene que haber recibido muchas críticas. No se hace así, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Etcétera, etcétera. Entonces para él tiene que haber sido bastante complicado. Este fue un momento no menor en relación a algunos conflictos. Y este Ezra entonces comenzó a publicar este tipo de cosas y ocultar, dice que estaba José Smith ocultando las revelaciones al público. Eh, la carta tuvo gran circulación y muchas personas comenzaron a desconfiar de los santos y de su mensaje. Fue un momento difícil, 1 año y medio después de la restauración, o sea, estamos hablando de una iglesia muy nuevita. Muchos santos también querían leer las palabras del Señor, por supuesto que sí. Y debido a que solo había copias escritas a mano de las revelaciones que habían recibido José, estas no eran muy conocidas entre la mayoría de los miembros de la iglesia. Los élderes que deseaban utilizarlas en la obra misional tenían que copiarlas a mano. Si alguien iba a una misión, ellos entonces copiaban eso y de esto les servía como material de ayuda de las cosas que estaban pasando en la iglesia. Sabiendo esto, José propuso publicar las revelaciones en un libro. Confiaba en que ese libro ayudaría a los misioneros a compartir la palabra del Señor con mayor facilidad y a proporcionar a los vecinos curiosos información correcta sobre la iglesia. Por supuesto que sí. Él siempre quiso ser transparente en esto. El consejo, dice, analizó el asunto durante horas. David Whitmer, ustedes conocen esta persona, y algunos otros se opusieron a la publicación de las revelaciones. Fíjense el detalle. Preocupados de que al hacer más públicos los planes del Señor para Sion, los santos en el condado de Jackson pudieran experimentar problemas. Claro, la gente ya estaba un poco incómoda con algunos de los miembros que vivían en esas comunidades. José Smith y Sidney Rigdon no estaban de acuerdo e insistían que el Señor quería que la iglesia publicara sus palabras. Entonces, fíjense, en esta reunión habían algunas opiniones diferentes, como siempre las hay. Después de debatirlo más, el Consejo acordó publicar 10.000 copias de la revelación como el libro de los mandamientos. Bastante optimista el número, imagínense, 10.000 copias. Asignaron a Sidney Rigdon, Oliver Cowdery y William McClellan que escribieran un prefacio al libro de revelaciones y que lo presentaran al grupo más tarde, ese mismo día. Entonces estas 3 personas, que eran personas, muchos de ellos eran maestros, eran personas muy doctas, entonces dijeron, bueno, hagan un prefacio y podemos entonces comenzar a trabajar en esto. Los 3 hombres, dice, comenzaron inmediatamente a escribir el prefacio. Cuando regresaron, el consejo no se sintió satisfecho con esto que habían entregado. Lo leyeron debatiendo línea por línea y no estaban, por supuesto, muy de acuerdo de que esto iba a ser positivo. Finalmente le pidieron a José que procurara conocer la voluntad del Señor en cuanto a él. José oró y el Señor reveló un nuevo prefacio para el libro. Sidney Rigdon registró sus palabras a medida que José las pronunciaba. Esto es muy interesante porque en esa misma reunión José Smith se sentó al lado de una ventana y comenzó a hablar como si fuese Dios. Fíjense qué interesante esta escena, porque es una escena que se repite en muchos espacios de la restauración. A veces uno piensa, José Smith recibió esta revelación e inmediatamente en nuestra mente pensamos, bueno, se apareció nuestro Padre Celestial, Jesucristo, como en el bosque, y entonces se recibió esa instrucción. Pero muchas de las revelaciones que se recibían, a veces simplemente era como algún pensamiento en su mente, en su corazón. Y José Smith simplemente recibía esta información y la dictaba a alguien que pudiera eventualmente transcribir estas palabras. Por lo tanto, al principio yo creo que tiene que haber sido para José Smith bastante impresionante todo esto, pero él fue acostumbrándose y aprendiendo.
Eh, y para él probablemente ya era bastante habitual recibir este tipo de impresiones y revelaciones, como le llamamos nosotros. Ahora, hay algunos relatos que son incluso hasta un poco divertidos. Más adelante se ven cuando se recibieron otras revelaciones y justamente estaba con Signer Rigdon recibiendo una revelación y habían otros hermanos en la sala y fue un espacio más o menos de una hora en que recibieron una cantidad de información y ellos entre ellos hablaban, se preguntaban, sí, yo veo lo mismo, decían, etcétera, y las otras personas miraban nomás que ellos estaban absolutamente, yo diría, abstraídos de la realidad y estaban viendo algo que nadie más podía ver en esa sala. Después que esta manifestación terminó, dicen que Signer Rigdon estaba pálido, estaba pero desencajado. Y José Smith lo mira y le dice, veo que no estás acostumbrado a este tipo de cosas. Porque José Smith ya había tenido un par de experiencias similares y para él ya era un poco habitual. Pero en este caso, Signer Rigdon había recibido un impacto realmente increíble. Vamos a ver eso, que son secciones más adelante, pero lo que quiero decir y quiero dejar en su mente de que estas revelaciones tienen muchas formas como se presentan. En ocasiones puede ser una visión, en una ocasión puede ser algún pensamiento, en algún momento Dios habla a través del profeta. Y es muy interesante lo que vamos a aprender hoy con respecto a lo que se dice en la sección uno, porque justamente habla de este principio que es fundamental, que si las cosas se hablan por Dios o por los líderes, es exactamente lo mismo. Eh, es importante que atendamos este principio porque es fundamental en la forma como Dios opera con los profetas y con nosotros todos. Es muy interesante aprender de cómo Dios se comunica con nosotros. Si nosotros pudiéramos recibir una revelación o algo, un sentimiento individual, quizás también sería muy difícil explicarlo de cómo llegamos a saber qué es la voluntad de Dios o son las revelaciones que Dios nos está dando a nosotros. Pero bueno, así como nosotros podemos tener la seguridad de que Dios nos habla, de la misma manera Dios habla a sus profetas de diferentes maneras, de diferentes formas. Y, y sabemos que si un profeta habla, por el poder del Espíritu Santo, es la voluntad de Dios. Al estar entonces José Smith en la ventana, dictando este prefacio eh, que, venía, que venía de Dios, porque él hablaba como si Dios estuviese hablando, se registró entonces lo que nosotros conocemos como la sección 1 de Doctrinas y Convenios. Mis queridos hermanos y hermanas, en este punto yo quiero hacer un paréntesis y que no lo olviden. Este es el único libro en el mundo en que el prefacio fue dictado por Dios. No hay ningún otro libro que tenga esta característica. Por lo tanto, si Dios aceptó y puso este prefacio para que efectivamente, y él dio a conocer de que se debería publicar esto para el beneficio de la gente, tomémosle el peso exactamente a los contenidos de este libro. Este libro es muy sagrado porque contiene revelaciones fundamentales para poder saber exactamente las cosas que necesitamos hacer en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. Instrucciones que no terminan y estamos ansiosos en poder recibir muchas instrucciones más en el futuro. En el nuevo prefacio, el Señor le mandaba a todo pueblo que escucharan su voz. Declaró que Él le había dado a José estos mandamientos para ayudar a sus hijos a aumentar su fe, confiar en Él y recibir y proclamar la plenitud del Evangelio y el convenio sempiterno. También respondió a los temores de aquellos que, como David, se preocupaban por el contenido de las revelaciones. Estoy hablando de David Whitmer. Lo que yo, el Señor, lo he dicho, y eso es parte de lo que aparece en la sección,
Yo lo he dicho y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o la voz de mis siervos, es lo mismo. ¿Recuerdan que les decía yo eso? Muchos de los textos que estoy compartiendo con ustedes justamente están en el libro de Santos, en el capítulo 13 de ese primer tomo, ¿ok? Para que ustedes vayan y sigan aprendiendo en relación al contexto de por qué se recibe primera sección, que ojo, no es la primera revelación que se recibió. Cuando este prefacio se entregó, dictado por Dios, habían aproximadamente ya 65 secciones que ya habían sido entregadas. Por lo tanto, esta, a pesar de que en el tiempo se recibe en noviembre del 1831, se pone al principio del volumen, por supuesto porque tenía la condición de ser un prefacio para este libro. No olviden que cuando esto ya comenzó a trabajarse, no voy a detenerme mucho en la historia, pero en el año 1833, o sea, más o menos un año y medio, 2 años más de lo que estamos hablando, recuerdan ustedes, una turba entró a la imprenta donde esto se estaba trabajando y destruyó los elementos. Hubieron algunas niñas que incluso recuerdan esa historia, tomaron parte de los registros y salvaron algunas copias de lo que se estaba trabajando ahí. Finalmente, en el año 1835 ya se publica lo que ya conocemos como Doctrinas y Convenios, y con las revelaciones que fueron después añadiéndose, y lo vamos a ir viendo. Hay mucha información, no voy a dársela toda ahora, pero lo vamos a ir viendo semana tras semana. Pero concentrémonos en lo que corresponde al prefacio. No olviden que este prefacio fue dado por el Señor. Cuando entramos allá al estudio específico de la sección 1, si ustedes leen ahora el encabezamiento, va a ser un poco más familiar, ya no va a ser algo desconocido, y se lo voy a leer como ejercicio. Revelación dada por medio de José Smith el profeta, el 1 de noviembre de 1831, como recién les había dicho, durante una conferencia especial de los élderes de la iglesia. Ahí está, efectuada en Ohio. Antes de esa ocasión, se habían recibido muchas revelaciones del Señor. Les había explicado que ya más de 60, 65 revelaciones se habían obtenido ya en ese punto, en esa fecha. Entonces se aprobaron estos asuntos principales en esa conferencia. Esta sección, dice el encabezamiento de la número 1, constituye el prefacio del Señor de las doctrinas y convenios y los mandamientos que se han dado en esta dispensación. Se fijan ustedes que esta pequeña explicación nos da un contexto de cómo se recibe este prefacio, pero vale la pena tener alguna ayuda adicional y poder leer un poco más del contexto y del relato que rodeó todo lo que corresponde a la recepción de este prefacio. En realidad es una sección preciosa, maravillosa, que vale la pena que marquemos un par de versículos y los vamos a ver inmediatamente. Les comentaba yo la semana pasada de cómo parte Doctrinas y Convenios. ¿Cuál es esa palabra inicial que parte este prefacio? Y que no tan solo esta sección, aún en esta misma sección se repite varias veces esa misma palabra, pero muchas de las secciones que vienen más adelante comienzan exactamente igual, con la palabra, ustedes ya la adivinaron, escuchad. Escuchad. Como siempre yo se los repetía a los alumnos de instituto por mucho tiempo, cuando tuve la oportunidad de enseñar en Chile, les decía la importancia de escuchar. Y parece ser que hay una diferencia entre escuchar y oír. Porque si bien es cierto, oír es un elemento que está relacionado con nuestro sentido, con la parte orgánica. O sea, un sonido, ahí está. Y algo ocurre, ustedes los que son más médicos sabrán del martillo, del yunque, de todo lo que pasa dentro del oído, se genera un sonido. Pero eso es oír un sonido. Pero parece ser que el escuchar está relacionado con un acto que
tiene que ver con un esfuerzo adicional por entender, con poder tomar las experiencias previas en relación a lo que se va a oír, a oír. Entonces el escuchar genera un ejercicio un poco mayor. Parece ser que el oír está en un peldaño, el escuchar entonces debería ser unos peldaños más hacia arriba. Una vez, no sé si ustedes, pero en la iglesia hace muchos años atrás había una película que estaba relacionada con esto de escuchar. Me encantaba ese. Me acuerdo que como joven lo vi muchas veces, incluso como misionero me acuerdo haberlo pasado a algunos investigadores. El ejercicio de escuchar es fundamental. A veces nosotros estamos en presencia de alguien que está al frente de nosotros y esa persona habla y habla y habla y nosotros estamos con nuestra mente en otra cosa. ¿Cuántas veces hemos asistido a alguna clase en la iglesia o incluso en la reunión sacramental? Y ahí estamos, en cuerpo presente, pero nuestra mente no está ahí y no estamos escuchando. Por lo tanto, el escuchar genera una atención especial, un esfuerzo especial de empezar a sacar todos los otros elementos que tenemos alrededor, nuestras preocupaciones, lo que tenemos que hacer un poco más adelante, lo que hicimos el día anterior, y poner atención a lo que estamos en este instante. Así como espero lo están haciendo hoy día, por ejemplo, con este video. La importancia de estar. Y ahí está el concepto de estar físicamente, pero no estar escuchando lo que está alrededor de nosotros. Hoy día hemos hablado mucho de los celulares, estamos hablando mucho de la tecnología, y de repente a veces uno tiene que hacer grandes esfuerzos para comunicarse con algún adolescente, porque quizás está enfrente de nosotros, pero la mente a veces está en muchas otras cosas. En los likes que está recibiendo en algún post que puso, etcétera, etcétera, o no sé. Yo creo que una de las cosas más sagradas que un ser humano tiene es cuando uno atiende algo que realmente le interesa. Ahora uno como papá, como abuelo, como hermano, no sé, uno puede hacer muchos esfuerzos para que la otra persona tenga atención a las palabras que yo les pueda hablar. Pero este es un acto absolutamente individual. Este es una elección absolutamente propia. O sea, nadie podría venir y decirme, tú debes escuchar, tú tienes que atender. Porque eso es algo que yo decido o no hacer. Incluso a mí me podrían obligar a escuchar, pero yo perfectamente puedo tener mi mente en otro lado. Por lo tanto, esto es un acto absolutamente voluntario. Y esto yo siempre lo ejemplificaba con mis alumnos, con que de repente uno puede tomar a un caballo y llevarlo a una fuente de agua, pero no puedo hacer que él tome agua. ¿Me explico? O sea, el caballo, si tiene sed, tomará agua. Yo puedo hacer todos los elementos, puedo hacer todas las actividades previas y puedo fomentar y puedo estimular a que algo ocurra, pero no puedo generar o asegurarme de que la acción final se produzca. En el ejemplo del caballo, que tome agua. Él solamente lo hará si es que tiene sed. Lo mismo con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, como líderes con nuestra congregación. No podemos obligar a que la gente haga algo que no está dispuesta a hacer. Por lo tanto, fíjense, estoy deteniéndome en la primera palabra del prefacio de Doctrina y Convenio que dictó el Señor. Si Dios me está diciendo, escuchad, es porque probablemente es un acto que no es muy frecuente, que es muy difícil de asegurarme que se esté haciendo. Y por supuesto, si hay amor, si hay conciencia de quién me está hablando, entonces habrá un mayor estímulo a poder generar esa acción, que es, ahí estoy, escuchando. ¿Qué tienen? Aquí estoy, en cuerpo y mente presente.
y estoy listo para recibir la instrucción que se me quiere dar. Creo que para un maestro este acto es el acto más noble, más extraordinario que un maestro podría algún día desear. El que los alumnos escuchan. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia. Fíjense cómo va el tema o el discurso dirigido. Oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas y cuyos ojos están sobre todos los hombres. Sí, de cierto os digo, y nuevamente se repite la misma palabra, escuchad, pueblos lejanos, y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente. Esta verdad, dice, en verdad, la voz del Señor se dirige ¿a quiénes? ¿A un par, a un grupo de personas específico? Se dirige a todo hombre. Yo agregaría a la mujer también. Recordemos que cuando se habla de hombre, se está hablando en términos genéricos del ser humano. Y no hay quien escape. Ni habrá ojo que no vea, ni oído que no oiga, ni corazón que no sea penetrado. Este mensaje es para todos, fundamental. Les decía yo que como mensaje es muy bueno, pero también es bueno que tengamos un testimonio previo de la divinidad de Cristo. ¿Se acuerdan lo que hablaba yo la semana pasada? Ojalá que pudiéramos chequear lo que corresponde al libro de Mormón y que de ahí se desprende que José Smith efectivamente fue un profeta. Y si José Smith fue un profeta, bueno, mire, aquí está recibiendo revelaciones maravillosas que tienen que ver con la restauración del Evangelio. ¿Cómo no va a ser importante? El versículo 3 es muy revelador. Los rebeldes que han existido y existirán y probablemente seguirán existiendo, y a veces nosotros también en algún minuto podemos tener actos de rebeldía, serán traspasados de mucho pesar, porque se pregonarán sus iniquidades desde los techos de las casas, y sus hechos secretos serán revelados. ¿Se acuerdan ustedes que estos hechos secretos que tanto hablamos en el libro de Mormón, que tanto daño se hizo a tanta gente en el pueblo de los nefitas y de quién se relacionaba con estos hechos secretos? Dice aquí que todas estas cosas en algún minuto serán reveladas desde los techos de las casas. La voz de amonestación, dice el versículo 4, irá a todo pueblo por boca de mis discípulos y a quienes he escogido en estos últimos días. La restauración está íntimamente ligada a proclamar estas cosas a mucha gente. Esto no es para una élite, no es para José Smith, un grupo de personas y ya está, la iglesia se restauró. No, el propósito de la iglesia es que todos vengan a Cristo. Esta es la gran misión que tiene, si yo podría decir, la iglesia. Esta es la gran misión que tiene la iglesia. Invitar a todos a venir a Cristo. ¿Ah? No hay otro mensaje. Entonces, si queremos ser parte de esta iglesia, lo único que debemos hacer es tratar de ayudar a otra gente a que conozca estas verdades y que puedan obtener las mismas bendiciones que nosotros recibimos. No es extraño que desde el primer día, cuando se restauró el Evangelio, inmediatamente José Smith llamó a muchas personas a que pudieran ir a predicar a diferentes lugares, aún a su hermano, a toda la gente que estaba muy cercana. Viajaban, no tan solo en los Estados Unidos, sino que incluso fueron muchos a Europa y recorrieron mucha distancia para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Y saben qué? Estas cosas continúan. Esto no ha parado. La cantidad de misioneros que hoy día tenemos, la cantidad de misiones, la cantidad de países que han sido abiertos, es un poco el reflejo de lo que continúa y lo que se comenzó en ese momento con el gran llamamiento de José Smith. Fíjense qué maravilloso dice el versículo 5 esta profecía: e irán y no habrá quien los detenga, porque yo el Señor lo he mandado. Los que hemos sido misioneros hemos podido probablemente sentir ese llamado, esa urgencia de ir
a buscar a aquellos que tienen la voluntad de conocer en relación a Dios. Y díganme si no es un privilegio comenzar a enseñar estas cosas a quienes no lo conocen y ver cómo las vidas de ellos cambian. De una persona que no tenía la menor idea de estas cosas, de repente que se involucren con el Libro de Mormón y que después de un par de días, un par de semanas, ellos puedan decir: ¿sabe, Elder? Yo sé que estas cosas son verdaderas. Y ellos comienzan a cambiar sus vidas, y no tan solo la de ellos, sino que la de sus familias. Este es uno de los grandes milagros que nosotros hemos podido ver, especialmente aquellos que hemos estado involucrados en la obra misional. Y no crean que esto tan solo tiene que ver con los misioneros, porque como dijo el presidente David McKay, hace muchos años atrás, cada miembro es un misionero. La claridad del versículo 6 es impresionante. He aquí, esta es mi autoridad y la autoridad de mis siervos, así como mi prefacio para el libro de mis mandamientos, que les he dado para que os sea publicado, oh habitantes de la tierra. Claridad completa de lo que se debía hacer con estas revelaciones. Había que publicarlo. Ustedes, por favor, sigan leyendo los siguientes versículos, porque es una declaración realmente hermosa, como no, si viene de Dios. Y fíjense qué maravilloso lo que habla el versículo 8, dice: y de cierto os digo que a los hombres que salgan para llevar estas nuevas a los habitantes de la tierra, les he dado poder para sellar, tanto en la tierra como en el cielo, al incrédulo y al rebelde. Sí, en verdad, sellarlos para el día en el que la ira de Dios sea derramada sin medida sobre los malvados, para el día en que el Señor venga a recompensar a cada hombre según sus obras y medir a cada cual con la medida con lo que haya medido a su prójimo. Por tanto, la voz del Señor habla hasta los extremos de la tierra. Y aquí viene un hecho que es fundamental, que está relacionado con el querer, ¿recuerdan? Para que oigan todos los que quieran oír. Este no es un acto coercivo, sino que es absolutamente voluntario. ¡Qué maravilla! Qué es interesante lo que habla aquí con respecto al poder para sellar. Si bien es cierto, nos encontramos con algunas llaves, que vamos a hablar mucho de eso en algunos capítulos en el futuro, específicamente cuando Elías, recuerdan, el profeta vino y entregó estas llaves para sellar. Siempre esto se relaciona mucho con lo que tiene que ver con el templo. Pero quiero decir que estas llaves que tienen que ver con el poder sellar, no tan solo está relacionado con el sellarse de matrimonio, sino que el sellar cada una de las ordenanzas que se hacen. Está relacionado con que todo lo que sea atado en la tierra será atado en los cielos y viceversa. Y si algo es desatado, también será desatado en los cielos. Está relacionada específicamente con el poder sellar las cosas que se hacen aquí en la tierra y que sean válidas en los cielos. Si esto no ocurriese, las cosas que se hacen aquí en la tierra no van a tener validez en los cielos. Por lo tanto, era fundamental esto de Elías. Lo vamos a ver, Elías el profeta, lo que vamos a ver más adelante en algunas secciones en el futuro. Y si ustedes recuerdan Malaquías en el Antiguo Testamento, al final, y él decía: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿Recuerdan eso? Hablando de la visita de Elías. Y después dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Claro, porque si Cristo viene y Elías no habrá venido, ninguna ordenanza va a ser válida. Por eso era fundamental que Elías viniese antes de la venida del Salvador. Hay mucha gente que está esperando. De hecho, el pueblo judío, hay una ceremonia en la Pascua que le dejan una silla vacía y la puerta entreabierta para que Elías venga y participe, porque están esperando. Lo que no saben ellos es que Elías ya vino en la época de la restauración.
Lo vamos a revisar cuando lleguemos a la sección 110 de Doctrinas y Convenios. Era fundamental que Él viniera a entregar estas llaves para que cuando viniese Cristo, la tierra no fuese herida con una maldición. Entonces, en esta misma sección de la sección 1, se menciona esto de la importancia de sellar las cosas con la autoridad correcta. Es fundamental que esto ocurra y que la autoridad por la cual se generan todas las ordenanzas esté válidamente aprobada por Dios. Era fundamental que José Smith recibiera el sacerdocio. Y lo vamos a ver también en semanas posteriores. Es fundamental para que esta restauración, entregue las bendiciones que fueron lamentablemente sacadas en la tierra por tantos años. Hablábamos recién de la apostasía. Estas cosas yo les testifico que han sido restauradas. En el versículo 12 de la sección 1 justamente dice: preparaos, preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca. Esto fue dado en el año 1831. Si en ese tiempo, un poquito menos de 200 años, se dijo que la venida del Señor estaba cerca, imagínense ahora. Estamos realmente muy cerca. Y si quieren ponerse serio, bueno, leamos el versículo 14. Esto no es algo para tomarlo a la ligera. Si nosotros sabemos que estas cosas son verdaderas, por favor leamos esto con seriedad. Y será revelado el brazo del Señor, y vendrá el día en que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de su siervo, ni prestaren atención a las palabras de los profetas y apóstoles, serán desarraigados de entre el pueblo. Porque se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno. Aquí no hay dos palabras para entender lo que se trata de decir. Muy claro, muy claro. ¿Cómo no, si son las palabras de Dios? En el versículo 16 genera una explicación exacta de lo que estamos viviendo. ¿Qué pasa hoy día con las personas? Las personas a veces están siguiendo sus propios caminos y no las cosas que Dios sugiere. Ustedes, por favor, lean el versículo 16. En todo este ambiente nace este versículo 17 precioso que nos ayuda a saber por qué estamos recibiendo estas revelaciones y estas instrucciones. Y Dios lo sabe todo. Si quieren saber lo que Él piensa, miren y sigamos leyendo. Por tanto, yo, el Señor, clarísimo, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamiento. Aquí me encanta cómo Dios pone a José Smith en el lugar que le corresponde. Estamos hablando de un joven que en ese minuto tenía 26 años, 25 años en realidad. Estamos hablando de un joven. Alguno dirá, pero ¿de qué está hablando? O sea, ¿cómo este joven nos va a venir a liderar? Podrían decir a lo mejor personas mayores, como lo hicieron muchos de ellos, y que fueron, lamentablemente, se alejaron de la iglesia, muchos de ellos, porque no podían pensar en que Dios hablaría a través de este joven profeta. Sin embargo, en los siguientes versículos nos explica y nos da a entender cosas realmente hermosas. Y también a otros di mandamientos de proclamar estas cosas al mundo, y todo esto para que se cumpliese lo que escribieron los profetas. ¿Qué escribieron los profetas? Y por favor, anoten esto. Lo débil del mundo vendrá y abatirá a lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo, ni ponga su confianza en el brazo de la carne. Lo débil del mundo. A veces cuando yo veo a estos jovencitos de 18 años y señoritas saliendo a una misión, poniendo su placa en su pecho y diciendo, soy representante de Jesucristo. Yo a veces digo, ¿cómo este versículo se cumple en ellos? Estas personas
que a lo mejor con muy poca experiencia en la vida, pero con un fuerte testimonio de las cosas espirituales y de Dios, van cambiando corazones, van cambiando vidas en el caminar de sus maravillosas misiones. Me recuerdo muy claramente cuando yo fui un misionero, 19, 20 años, ahí estaba sentado en la casa de un médico, me acuerdo claramente, con una familia que se notaban muy cultos cada uno de ellos, y ahí estábamos nosotros, mi compañero y yo, testificando en relación a José Smith, al Libro de Mormón y a la veracidad de la Iglesia. Y veía a esas personas que podrían ser nuestros padres, escuchando con una atención y con una humildad que después de salir de esa casa yo decía, pero ¿cómo puede ser que nosotros estemos enseñando a esta gente? ¿Con qué experiencia de la vida? Sabiendo que esta gente a lo mejor había pasado no sé cuántas horas, días y años en la universidad aprendiendo cosas que ni siquiera nosotros imaginábamos. Sin embargo, nosotros ahí estábamos testificando de cosas que estaban por sobre las cosas que probablemente él conocía. Esto es lo que corresponde a lo que significa lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso. Cada día podemos nosotros testificar de estas cosas que se están ocurriendo en nuestra iglesia. Ay, qué maravillosos son estos versículos 20, 21, 22, 23, o sea, palabras realmente preciosas. Dice que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo. Fíjense que esto, qué interesante es esto, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. Qué poderoso este prefacio dictado por Dios. Qué inicio. Ni siquiera yo creo que José Smith ni nadie se esperaba de que este libro iba a tener un prefacio de esta magnitud. Y el 24, ¡pum!, pone su sello. He aquí soy Dios y lo he declarado. Estos mandamientos son míos y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen entendimiento. Fíjense, en su debilidad fueron dados, la gente recibió estos consejos, para que cuando errasen, fuese manifestado, y para que cuando buscasen sabiduría, fuesen instruidos, y para que cuando pecasen, fueran disciplinados, para que se arrepintieran. Ahí están los propósitos. Para que cuando fuesen humildes, fuesen fortalecidos y bendecidos de lo alto. Y recibieran conocimiento de cuando en cuando. Esto pasa diariamente en la iglesia. Con todos ustedes, hermanas, hermanos. Después habla específicamente de José Smith. Después de haber recibido estos anales de los nefitas, tuviera el poder para traducir el Libro de Mormón. Y aquí confirma su llamamiento como profeta y toda la obra que había ocurrido ya hace un año y medio atrás con la publicación del Libro de Mormón. Y él lo recalca, que todo esto fue de acuerdo a la misericordia y al poder de Dios. ¡Qué versículos más bellos! Y también para que aquellos a quienes se dieron estos mandamientos tuviesen el poder para establecer los cimientos de la iglesia y hacerla salir de la oscuridad y de las tinieblas. Hablábamos recién de la apostasía. Claro, aquí salió luz. Luz que al salir, obviamente la oscuridad comienza a disiparse. La única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, dice el Señor, estoy bien complacido. Y después dice, hablando de la iglesia colectiva y no individualmente. Yo a veces digo, la iglesia es verdadera, a pesar de nosotros. Nosotros somos imperfectos, por cierto que sí.
No hay nadie que pueda decir que no comete errores. Todos cometemos errores. Primera de Juan lo dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Recuerdan esa? Primera de Juan. Qué maravilloso y categórico. Y no hay vergüenza de decir lo que está escrito en el versículo 30. Esta es la iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra, la única iglesia verdadera, que es lo que nosotros decimos cada primer domingo en la reunión sacramental. Y a veces a lo mejor hay personas que escuchan esto y podrán pensar que somos poco humildes, o a lo mejor estamos ostentando algo que no sabemos, no lo sé. De repente podría estas palabras ser un poco delicadas para aquellas personas que escuchan y que no entienden de que esto realmente es así. Pero al escuchar a Dios en este prefacio con tanta claridad, debemos tener la fuerza para poder replicar este testimonio al mundo, sin ninguna vergüenza. En los siguientes versículos se habla en relación a que Él no acepta el pecado en lo más mínima expresión, obvio. Aquí no podría uno pensar que hay pecados pequeños, medianos, grandes. No, el pecado es pecado. Y si hay que arrepentirse, hay que arrepentirse, más allá del tamaño de la falta. Pero lo deja muy claro en el versículo 31. Y al que no se arrepienta, le será quitada aún la luz que haya recibido, porque mi espíritu no luchará siempre con el hombre, dice el Señor de los ejércitos. Este concepto, recuerdan que lo revisamos muchas veces en el libro de Mormón, que va a llegar un momento en que el espíritu, si no somos obedientes, deja de luchar con nosotros y se aparta. Y cuando eso ocurre, el ser humano queda en una condición muy triste, sin esperanza de acercarse a Dios. Por lo tanto, evidentemente tenemos que ser humildes, tenemos que revisar nuestra vida, tenemos que arrepentirnos y vamos adelante. Y el plan de salvación es eso. El Evangelio es eso. Reconocer los errores y seguir adelante. Y lo extraordinario del versículo 35 es que aquí no hay personas de una o diferentes categorías. Aquí no hay personas que podríamos pensar que están en mejor... que nacieron a lo mejor en una condición superior a otra o qué sé yo. No, aquí no hay una diferenciación de una persona hacia otra. No hago acepción de persona. Y quiero que todo hombre sepa que el día viene con rapidez. La hora no es aún, más está próxima, cuando la paz será quitada de la tierra y el diablo tendrá poder sobre su propio dominio. Repito el concepto del principio del versículo. No hago acepción de persona. Todos somos sus hijos. Cuando ustedes, si son padres, entienden muy bien esto. Aquí no podemos hacer diferencia entre un hijo con respecto a otro. A veces nosotros le damos cosas a algunos hijos que son más obedientes porque se lo merecen. Y a lo mejor retenemos algunas bendiciones a aquellos que son desobedientes, por cierto. Pero esto no está relacionado con ser acepción de persona o elegir a uno por sobre otro en una forma antojadiza. No, para nada. De hecho, hay escrituras que hablan que Dios no hace acepción de personas, pero beneficia al que es obediente, obviamente. Escudriñad estos mandamientos. Y aquí viene el mensaje final. Y esto yo quiero que ustedes no tan solo lo lean hoy, sino que lo revisen durante todo este año. Quizás estos deben ser los 2 versículos que deben acompañar a ustedes durante todo este periodo de estudio. Escudriñad estos mandamientos. ¿Por qué debemos escudriñar estos mandamientos? Porque son verdaderos y fidedignos. Y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Aquí no habla de porcentaje, ni un 50, ni un 60, un poquito más, no. Todas. Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará.
¿Recuerdan que hablamos tantas veces de la verdad, que es el conocimiento de las cosas presentes, pasadas y futuras? Lo vamos a ver cuando lleguemos a la sección 93. No cambia. La verdad no cambia. Mi palabra dice no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz, y aquí viene la parte maravillosa, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Y que quede bien claro eso. Y que en ese tiempo, cuando se recibió este prefacio, todos aquellos que estaban hablando mal del profeta, yo creo que era un mensaje directo hacia ellos, para que pudieran entender de que la voz de los profetas y la voz del Señor es lo mismo. Y miren qué maravilloso el regalo final del versículo 39, porque aquí el Señor es Dios y el Espíritu da testimonio, y el testimonio es verdadero, y la verdad permanece para siempre jamás. La verdad, esa verdad que es independiente. Ojalá que la entendamos, que la comprendamos, porque siempre va a estar ahí y no cambia. Fundamental. Y para terminar, quiero nada más que acudir a esta palabra, la primera palabra del versículo 37. Escudriñad estos mandamientos. Porque de aquí para adelante vamos a empezar todas las semanas a aprender muchas doctrinas, muchas guías, muchas cosas que realmente son maravillosas, y que podamos captar cada una de ellas y que podamos preguntar a Dios que nos dé la capacidad de entender lo que necesitamos entender. Ahora, el concepto de escudriñar, hacía un ejercicio yo cuando era maestro de instituto y también a los jóvenes de seminario, que es muy simple, que a lo mejor ustedes lo vieron en algún minuto. Pero quiero que se fijen en este cuadro y me digan cuántos cuadrados ven ustedes en este dibujo. Y esto que me lo digan en los próximos segundos. No hagan mayores cálculos, simplemente díganme. A lo mejor ustedes pueden textear su respuesta. En los primeros 10 segundos, cuando ustedes ven esta imagen, ¿cuántos cuadrados ven ahí? Espero sus respuestas. Ahí está. Algunos me están dando algunas cifras. Muy bien. Perfecto. En los primeros 10 segundos ustedes tienen ahí una respuesta. Muy bien. Ahora yo les digo, concéntrense un poquito más. Tomen un poquito más de tiempo. Pongan su mente a meditar un poquito más ahí. Y les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿La cantidad que ustedes pusieron ahí es la que realmente es? ¿O hay un poquito más de cuadrados? ¿Cuántos cuadrados hay? Es probable que muchos de ustedes me dijeron 16, no lo sé. Claro, porque hicieron una multiplicación muy lógica. 4 por 4, 16, ahí está. Pero después uno dice, pero mire, aquí hay uno más. Mira, aquí hay otro más, mire. Pero acá también. Entonces ya ese 16 es un poco más. Y a lo mejor ustedes pueden revisar y van a ver que esa cantidad aumenta un poquito. ¿Ok? Quiero que me pongan esa cantidad rápido, ahora. Muy bien. Ahí está. Ahora, alguno de ustedes a lo mejor me habrá dicho, hay 20. Sí, porque si tomo este, hay 20, no 16. Y ahora yo les digo, pero concéntrense un poquito más. Y fíjense que a lo mejor no notaron esta otra. Y esta otra. Entonces no son 20. Hay un poquito más que 20. Aquí estoy viendo otro más. Y otro más. Interesante. Bueno, este ejercicio es para decirles, bueno, primero les voy a dar la respuesta. Esta figura tiene 30 cuadrados.
30 cuadrados. Esa es la verdad de este dibujo. No hay otra. Esa es. No es ni más ni menos. Si alguien me dice 40, yo le digo, no, eso es falso. Si alguien me dice 20, no, es falso. La sección 93 dice, lo que sea más o menos que esto es el espíritu de aquel inicuo. No es la verdad. La verdad es 30 y no hay más. Pero en el primer proceso, en la primera pregunta, es probable que ustedes dijeron, ¿cuántos cuadrados? 4 por 4, 16. Perfecto. A eso le vamos a llamar, en el proceso de estudio, le vamos a llamar leer. Entonces, cuando ustedes leen, encontrarán 16 cuadrados en esta figura. Pero después que tomamos unos minutos adicionales y vimos que a lo mejor podríamos sacar un par de cuadrados más acá, ya esos 16 se puede haber convertido en 20 o en 24, dependiendo la rapidez con la cual ustedes vieron el dibujo. Si pusieron 20 o 24 o 25, no lo sé, a eso le vamos a llamar estudio o estudiar. Entonces, el primer concepto, leer. El segundo, con esa cantidad, estudiar. Pero ahora viene donde yo quiero llegar, que está relacionado con el versículo 37 de la sección 1. Dice, escudriñad estos mandamientos. El escudriñad, mis queridos hermanos, está relacionado con el descubrir estos 30 cuadrados. Es ahí donde vamos a poder decir que efectivamente estamos escudriñando estos mandamientos o las escrituras. Me tomó un poco más de tiempo, tuve que primero leer, es probable que tuve que pasar por el concepto de estudiar y empezar a chequear un par de cuadrados más, pero con la ayuda del Espíritu finalmente puedo llegar a conocer los 30 cuadrados de cada uno de los mandamientos. Por lo tanto, la sugerencia que se nos da en el versículo 37 es posible que ocurra. Y este milagro sí puede ocurrir en cada uno de los consejos y mandamientos que recibimos. Podemos llegar a conocer la verdad de todas las cosas. Por lo tanto, no pensemos que las escrituras solamente debemos leerlas, no pensemos que las escrituras tan solo debemos estudiarlas, sino que lo que realmente debemos hacer es escudriñarlas, que pasa por la lectura, que pasa por el estudio, pasa por la oración, pasa por el ayuno, pasa por dejarse influenciar por el Espíritu Santo y finalmente recibir el conocimiento exacto de estos 30 cuadrados. Mis queridos hermanos y hermanas, estamos sentados en lo que ustedes quieran, en el transporte que ustedes quieran. Puede ser un bote, puede ser una lancha, puede ser un auto de último modelo, puede ser un tren, puede ser un avión, el que ustedes quieran. Pero nos vamos a sentar cómodamente el día de hoy y vamos a comenzar este viaje en la cual vamos a poder aprender una cantidad de cosas pero impresionantes, mandamientos, doctrinas, procedimientos, la voluntad de Dios, lo que Él quiere hoy día en nuestra iglesia de Jesucristo. Esta iglesia que ha sido restaurada, comenzó a ser restaurada en el año 1830, que continúa siendo restaurada. Han sido adicionadas muchas otras declaraciones, algunas otras revelaciones, y no debemos cerrar la puerta de que vendrán muchas más. Yo les quiero testificar, mis queridos hermanos, que José Smith fue un profeta. Este joven inexperto que no habrá ido ni 1 o 2 años al colegio, era un granjero que estaba ahí creciendo con su familia, trabajando de sol a sol en la tierra.
y que tuvo esta gran bendición de ver a nuestro Padre Celestial y Jesucristo y comenzar este camino que él ni siquiera se imaginaba y que comenzó restaurando el Evangelio. Imagínense, estoy hablando de 24 años y todo lo que pasó en los años posteriores. Sin querer terminar la historia con este relato, les quiero decir que él lo mataron a los 38 años de vida. Estamos hablando de un joven que hizo mucho, que lamentablemente terminó como terminó, pero que podemos decir con mucha alegría que cumplió absolutamente su llamamiento y que hizo absolutamente todo lo que Dios esperaba de él, independientemente de la cantidad de años que nosotros podamos vivir en este mundo. Qué maravilloso sería que podamos tener el mismo concepto de lo que pasó con José Smith, que pudiéramos terminar y hacer todo lo que Dios espera de nosotros. Que el Señor nos bendiga para que podamos sentir cuál es nuestra verdadera misión. Y estoy seguro que parte de esta misión de todo santo de los últimos días está relacionado con invitar a la gente a que conozca estas verdades. Yo les testifico que el libro de Mormón es verdadero, que el presidente Nelson es un profeta verdadero, que José Smith fue un profeta verdadero y que el libro Doctrinas y Convenios es un libro sagradísimo, el único que tiene un prefacio dictado por el Señor. Que el Señor les bendiga y por supuesto nos vamos a ver la próxima semana.